Si naciste entre 1945 y 1965, hay algo que has cargado toda tu vida y que probablemente nunca le has puesto nombre. No es cansancio, no es nostalgia, es algo más profundo, algo que se instaló en ti desde niño y que jamás nadie te explicó. Y hoy, antes de que termine este video, vas a entender exactamente qué es. Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te has atrevido a hacerte en voz alta. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona? ¿Que hacías todo bien, el trabajo, la familia, las responsabilidades, y aún así, en las noches silenciosas, algo dentro de ti susurraba que faltaba algo, que había una versión de ti que nunca llegó a existir? Si esa pregunta te tocó algo por dentro, quédate, porque al final de este video vas a entender por qué esa sensación te ha perseguido durante décadas y sobre todo, qué hacer con ella. Antes de continuar quiero decirte algo, y quiero que lo escuches con calma. Tal vez no estás roto. Tal vez no eres demasiado sensible, ni anticuado, ni alguien que ya vivió su vida y ahora solo le queda esperar. Tal vez lo que sientes no es un defecto de carácter, es una señal. Y las señales, cuando se ignoran durante años, se convierten en peso. Pero cuando se escuchan, se convierten en dirección. El psiquiatra suizo Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar algo que llamó individuación, el proceso mediante el cual una persona deja de vivir según las expectativas de los demás y empieza, por fin, a convertirse en quien realmente es. Jung decía que todos nacemos con una sombra, una parte de nosotros mismos que aprendimos a esconder porque el mundo, nuestros padres, la escuela, la sociedad, nos enseñó que esa parte no era aceptable. Y cuanto más tiempo pasamos escondiendo esa sombra, más energía gastamos sosteniendo una máscara. Jung la llamaba persona, el personaje que mostramos al mundo para ser aceptados, queridos, útiles. Y aquí está lo que quiero que entiendas sobre tu generación en particular. Si naciste entre 1945 y 1965, es posible que crecieras en una época donde se valoraban especialmente el deber, la estabilidad, el sacrificio personal y la capacidad de seguir adelante sin mostrar demasiado lo que sentías. Imagina esta escena. Estás en una reunión familiar. Hay risas, hay comida, hay conversación superficial sobre el clima, sobre los nietos, sobre alguna noticia del día, y en medio de todo eso, sin razón aparente, sientes una soledad enorme, como si estuvieras rodeado de gente, y aún así, completamente solo. Nadie lo nota, tú tampoco lo dices. Sigues sonriendo, sigues participando, porque así te enseñaron. El show debe continuar. ¿Esto te ha pasado? Si es así, no estás exagerando y no estás loco. Eso que sientes tiene un nombre en el trabajo de Jung, la sombra, reclamando su lugar. Toda esa vida que no viviste, esos deseos que aplazaste, esas palabras que nunca dijiste, no desaparecieron. Se quedaron esperando, en silencio, dentro de ti. Y ahora, en esta etapa de tu vida, están tocando la puerta con más fuerza que nunca. Pero aquí viene la parte incómoda, la parte que casi nadie quiere escuchar. Gran parte de ese vacío no lo causaron los demás. No fue solo tu familia, ni la sociedad, ni las circunstancias. Una parte, solo una parte, la sostuviste tú mismo, cada vez que elegiste el silencio en lugar de la verdad, cada vez que preferiste la aprobación en lugar de la autenticidad. Duele escucharlo, lo sé. Pero Jung insistía en algo esencial. No puedes transformar lo que no estás dispuesto a reconocer como tuyo. Y aquí quiero desafiar algo que probablemente crees sobre ti mismo. Toda esa fortaleza que construiste, esa capacidad de aguantar todo sin quejarte, esa costumbre de resolver los problemas de los demás antes que los tuyos. Y si eso que llamas fortaleza en realidad fue una defensa, y si aprendiste a ser fuerte no porque lo elegiste, sino porque de niño entendiste que mostrar debilidad era peligroso. Jung decía
que muchas de nuestras virtudes más admiradas son, en realidad, heridas disfrazadas de carácter. Quiero que te hagas una pregunta ahora mismo, y quiero que la respondas con honestidad, aunque sea solo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo únicamente porque tú lo querías, sin pensar en si estaba bien visto, sin calcular si decepcionarías a alguien? Si te cuesta encontrar una respuesta, eso también es información. Eso también te dice algo sobre cuánto tiempo llevas viviendo para otros en lugar de contigo mismo. Ahora, vayamos un poco más profundo, porque hay una segunda capa en todo esto que Jung explicaba con mucha claridad. Él decía que la primera mitad de la vida está diseñada, biológica y culturalmente para construir un yo fuerte, conseguir estabilidad, formar una familia, sostener responsabilidades, ganarte un lugar en el mundo. Pero la segunda mitad de la vida tiene un propósito completamente distinto, uno que la sociedad moderna casi nunca menciona. La segunda mitad de la vida es para encontrar el significado, no para acumular más, no para producir más, para significar más. Y aquí está el problema. Tu generación fue entrenada casi exclusivamente para la primera mitad. Te enseñaron a trabajar, a proveer, a sostener, a cumplir. Nadie te preparó para la pregunta que aparece después de los 50, después de los 60. ¿Y ahora qué sentido tiene todo esto? Esa pregunta no es una crisis. Jung diría que es una invitación que muchos ignoran porque da miedo, porque parece egoísta, porque contradice todo lo que te enseñaron sobre vivir para los demás. Piensa en esa llamada telefónica que a veces marcas y cuelgas antes de que conteste. Piensa en esa conversación que empiezas y nunca terminas de decir lo que realmente querías decir. Piensa en ese silencio incómodo con un hijo, una hija, una pareja, un hermano, donde ambos saben que hay algo pendiente, pero ninguno lo nombra. Esos silencios no son casualidad. Son la sombra pidiendo, una vez más, ser escuchada. Y quiero llevarte un paso más allá todavía, porque hay algo aún más profundo debajo de todo esto. Jung hablaba de un concepto que llamó el sí mismo, con S mayúscula, la totalidad de quien realmente eres, más allá de los roles que has interpretado. No eres solamente el padre, la madre, el trabajador jubilado, el que siempre ayuda, la que nunca se queja. Todos esos son personajes, pero debajo de los personajes hay un sí mismo esperando. Uno que nunca terminaste de conocer porque siempre estuviste demasiado ocupado sosteniendo el papel que te tocó. Esto nos lleva de regreso a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué sientes, a veces, que estás viviendo la vida de otra persona? La respuesta, según todo lo que hemos recorrido, es esta. Porque durante décadas priorizaste la persona, la máscara, el rol, el deber, sobre el sí mismo. No por debilidad, por supervivencia, porque así te enseñaron a amar y a ser amado. Pero esa etapa ya cumplió su función, y ahora, si naciste entre 1945 y 1965, estás exactamente en el momento de la vida que Jung consideraba el más importante de todos, el momento de integrar la sombra, soltar la máscara y finalmente encontrarte con quien siempre fuiste debajo de todo. Esta es tu misión espiritual, si queremos llamarla así. No se trata de lograr algo más, ni de demostrarle nada a nadie. Se trata de dejar de huir de ti mismo. Se trata de mirar de frente esas partes que escondiste, esos deseos que aplazaste, esas verdades que callaste, y por fin darles un lugar. No para destruir la vida que construiste, sino para completarla. Jung decía que la persona que se niega a mirar su sombra la termina proyectando en los demás, en forma de resentimiento, de amargura, de distancia. Pero la persona que se atreve a mirarla, la termina transformando en sabiduría. Y esto cambia por completo la forma en que puedes ver el resto de tu vida. Ya no es lo que queda, es, tal vez por primera vez, lo que realmente empieza. La primera mitad de tu vida fue para otros. Esta segunda mitad, según Jung,
es la única que verdaderamente te pertenece a ti. Así que te dejo con una última pregunta, una que quiero que se quede contigo mucho después de que termine este video. Si hoy dejaras de actuar el papel que llevas actuando desde hace 30, 40, 50 años, ¿quién aparecería debajo de esa máscara? Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, quiero que me lo digas en los comentarios con una sola palabra. Escribe sombra si sentiste que esto hablaba de ti, o escribe máscara si todavía estás descubriendo cuál es la tuya. Léelo, respóndelo con honestidad y nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar de cómo Jung explicaba, paso a paso, el camino de regreso hacia uno mismo.